Napoleón III, nuestro amigo. Nuestro amigo, el que recibía de a dos chicas. El que, bueno, era un gran amante. Uh-huh. Fue un hombre político bastante ridículo, pero el hombre se destacaba con las señoras, y esto ya lo hace merecedor de nuestro respeto, como así también lo hizo merecedor del respeto del pueblo francés. Y bueno, que entre un gran estadista y un gran amante sabía bien lo que elegía. Cuando Napoleón construye esa especie de nuevo imperio, qué sé yo, promete un reino de paz. Promete al pueblo francés un reino de paz. Pero sin embargo, realizó un sinfín de expediciones, de movimientos bélicos, expediciones imperialistas, para todos lados. Para todos lados, era un lío aquello. Y tengo acá una lista. Con él empieza la conquista de Argelia. Y el pretexto fue el golpe que el rey Hussein, que era gobernador de Argel, del Imperio Otomano, que entonces se extendía por el norte de África, le encajó al cónsul francés con un coso de una palmeta de las moscas. El tipo, el gobernador del Imperio Otomano en Argel, se enojó con el cónsul francés y agarró el coso de las monjas, de las monjas, sí. No, de las moscas. Estaba pensando en el niño de las monjas, que es un paso doble. Y le metió un golpe al cónsul francés. Pretexto, intervención francesa, empieza toda la conquista de Argelia, que se extiende a algunas tribus del norte de África. Es una de las páginas más negras de la historia de Francia hasta los años 60. Bueno, empieza todo con un golpecito así. Palmeta. Después, otro episodio, por ejemplo, la muerte de algunos misioneros franceses a manos de los nativos de Indochina, sirve también de pretexto para el envío de una fuerza franco-española, se apodera de Saigón y de 3 provincias, que se llamaban de Amán en aquel momento, y es también la primera intervención francesa en Indochina, que terminará trágicamente en Dien Bien Phu. La guerra de Vietnam no comienza de otra manera que con la intervención francesa después de todo. Sí, claro. Este es Napoleón III, ¿no? El petizo, que salió rajando, contamos historias de él. Sí, que llegó con una expedición ridícula y aún así fue metido en cana. Sobrino era de Napoleón, hijo de Hortensia, la hija de Josefina Beauharnais. Después, Rusia aparece con una exigencia, la exigencia de ejercer un protectorado sobre la Iglesia Ortodoxa de Turquía, y al mismo tiempo invade unos principados del Danubio. Y entonces Luis Napoleón recuerda que Francia se había comprometido a defender a los cristianos que vivieran bajo el dominio turco. A todo esto la reina Victoria también resuelve que esto pone en peligro el comercio de los productos ingleses con la India. Bueno, vamos, que se arma la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es esa guerra que ustedes conocen, la de Sebastopol, la de la carga de la brigada ligera, la de Florencia Nightingale, la de... ¿Cómo se llama el de los bigotitos, el que hace la carga de la brigada ligera? Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, sí, ese. Bueno, esa guerra es. Bueno, un desastre. Sí. Esa también la empieza Napoleón III. Después, Italia estaba sojuzgada por los austríacos, y a Napoleón se le ocurre, Napoleón III, el chiquito, defender a los italianos, y ahí tiene lugar la batalla, las 2 batallas tremendas de Magenta y de Solferino, que son nombres de colores, dados por otra sustancia que también tiene un nombre de color, que es la fucsina, que tiene ese color que ustedes saben. Un color que se pone después de moda en París, después de estas 2 batallas, y bastante parecido al de la sangre, la muchísima sangre que corrió en esas 2 batallas, donde murieron miles por ambos bandos. La batalla de Solferino, además, da origen a una de las más bellas novelas que se han escrito, una novela de Joseph Roth que se llama La Marcha Radetzky, y ahí donde está nuestro amigo Francisco José, el emperador, que es salvado por milagro, y Occidente también. Después manda tropas a Siria, y manda tropas hasta la China, donde junto con sus amigos los británicos se encarga de destruir el Palacio de Verano de Pekín por unas cuestiones, por unos líos ahí de porquería. Pero bueno, la aventura que más le sedujo a nuestro amigo Luis Napoleón fue la aventura mexicana. Porque pensaba que podía formar un imperio, una monarquía conservadora, un poco para aplacar el poder de esa potencia liberal que eran los Estados Unidos, un poco porque le gustaba, y un mucho porque, lo mismo que Lord Castlereagh, creía que estas eran comarcas donde convenía el boato monárquico y donde había que sacar a las muchedumbres
de la ignorancia atávica, del alcoholismo y de la barbarie. Esto es lo que creía, por ejemplo, el Castlereagh, que fue un tipo tremendo también. Casi lo mata de un pistoletazo a otro amigo nuestro, a Lord Canning, ¿no? Bien. Y Napoleón también pensaba eso, ¿no? Que nosotros los vamos a salvar a estos bárbaros, les vamos a mandar un príncipe. Y Castlereagh creía que en toda América pusieran príncipes europeos, que además iban a favorecer la causa europea, que es la causa de la civilización, del orden. Usted sabe que en general ya no sucede eso, pero en casi todo el siglo pasado y principios de la primera mitad de por lo menos, toda invasión, toda usurpación de las soberanías nacionales fue hecha en nombre de un supuesto valor universal. Invadimos el Egipto en nombre de la razón y del progreso. Y invadimos, qué sé yo, la China en nombre de la democracia, Bolivia en nombre del libre cambio, el Paraguay en nombre del centro atrás y cosas por el estilo. Eso es el principio universal. De este modo trabajaba. Tuvo mucho que ver en esta decisión de Napoleón III, que ya vamos a ver, que por otra parte ya había pensado en crear un imperio en Nicaragua, pero después le pareció que no, qué sé yo. Pero fue inspirado por la mujer, Eugenia de Montijo, la mujer que, por cierto, algún día vamos a hablar de ella, porque cuando era muy joven, había intentado suicidarse porque el duque de Alba, que era, por cierto, descendiente de aquel nefasto duque de Alba, el azote de Dios, el de los Países Bajos, bueno, prefirió a su hermana Paca. Eugenia estaba enamorada del duque de Alba y el duque de Alba prefirió a Paca. Y entonces se suicidó. Pero sobrevivió al suicidio. Gente que hacía mal casi todas las cosas, Y también sobrevivió a su hermana Paca, por cierto. Y finalmente se casó con Luis Napoleón, con lo cual hizo un gran negocio. Y le dijo, che, mirá, qué lindo hacer un imperio allí, sería fantástico. Además tenían unas ideas extraordinarias. Por ejemplo, provocar la fuga de esclavos negros del sur de los Estados Unidos, convertir a México en una especie de Liberia, en donde... bueno, para hacer esa clase de negocio. Convengamos que ya se estaba preparando esto que después se llamará la Liga de Naciones, el Plan Marshall, y durante largo tiempo las Naciones Unidas, quiero decir ciertas repartijas, Yalta, mucho tiempo después, sí, claro. Pero que las grandes potencias estaban repartiéndose cosas como la India, África y América naturalmente, ¿no? Le había ido mal en la India, Luis Napoleón. Y en América también, porque habían perdido, no a él, pero los franceses habían perdido el norte. La Luisiana y además, todos los dominios que tenían en el norte. Pero el indio Juárez, Benito Juárez, era uno de los presidentes que había en ese momento en México, donde había dos gobiernos, un lío bárbaro en México también, ¿para qué le voy a contar? Tenía grandísimos inconvenientes económicos y le da el pretexto a Luis Napoleón para que hiciera una intervención armada. El 17 de julio de 1861, con grandes líos económicos, después de haber incluso vendido los bienes del clero, que no alcanzaron para mucho, decreta la suspensión por 2 años del pago de los intereses sobre la deuda externa de México. Suspende el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Escucharon esto alguna vez ustedes? Sí. Yo sí. Que eran 82 millones de sopes. Principales acreedores, Inglaterra 69 millones, España 9 millones y Francia 2 millones. Francia no tenía mucho que ver, pero Luis Napoleón tenía ganas de meterse. Pero estaban también unos bonos que llamaban los bonos Jecker. La casa Jecker era un banquero que había hecho un préstamo al general Miramón de 1.500.000 pesos. Acá lo llamaríamos Baring Brothers o Fúcares y Versalles, claro. Hace tiempo, ¿no? Y le dio 1.500.000 a devolver 15 millones en bonos. Mira vos, o sea, negocio redondo. 1000% de interés, más o menos como los préstamos de Baring Brothers. Y resolvió cobrarlos, para lo cual recurrió a un señor Augusto Morny, que era hermano uterino hermano por parte de madre de Luis Napoleón. La única posibilidad, porque nunca se supo bien quién era el padre de Luis Napoleón. Claro. Bueno, Jecker recurrió a Morny a su hermano para que interviniera, y entonces, señores, ahí viene esto. Francia, con España e Inglaterra, invaden México para reclamarle el pago de la deuda externa. Se apoderan de la capital y sientan allí a un Habsburgo, a Maximiliano de Habsburgo, casado con Carlota, hija, creo, del rey de Bélgica, Leopoldo, y lo ponen ahí. Y listo. ¿Y por qué? Y porque ustedes no pagaban. Extraordinario. Esas son las naciones que hoy en día nos enseñan cómo tenemos que vivir. Sí. Esas son las naciones. Ahí, y esto lo cuento
muy seguido, se gesta una palabra que ahora tiene un aire libertario y que debiéramos recordar que fue inventada para justificar una intervención francesa. La palabra latinoamericano, que antes no existía. Se le ocurrió, no sabía cómo se llamaba el tipo este, ¿no? Un parlamentario o un ministro de Luis Napoleón, porque claro, hispanoamericano no le servía, iberoamericano tampoco. Y como los franceses parece que eran latinos, latinoamericano le sirvió para, bueno, para que tuviera algún sentido la intervención francesa en América. Y ahora la usamos nosotros para componer zambas libertarias. El caso es que lo meten a Maximiliano y a Carlota, pero como le había dicho un hombre sabio a este muchacho Luis Napoleón, que no dejó desastre por hacer en su vida, por cierto, no iba a tener que gastar muchos tiros para sentar a un hombre en el sillón de México, pero sí iba a tener que gastar muchísimos para sostenerlo. Y así fue. No lo pudieron sostener y el pobre Maximiliano, que tampoco entendía mucho de esto, que se vio envuelto, hermano de Francisco José. Según dicen, además, un buen hombre que hasta a los mexicanos les dio lástima pero sí, hacer lo que hicieron. Se ve envuelto en esta cosa y lo ponen ahí, y se come un garrón en Querétaro donde lo fusilan en 1867, lo matan al pobre, muere con toda dignidad, porque, bueno, si me tocó esta, dice, ¿qué va a hacer? Y lo sobrevive Loca, su mujer Carlota, que vive hasta 1927, hasta la época que ya la Revolución Mexicana en el claro, 10, ella casi es nuestra época, pero no vive en Europa encerrada en un castillo, en una semilocura. Nunca alcanzó a recuperarse de la impresión que le produjo la muerte de Maximiliano. Estas son algunas de las hazañas de este hombre que le había prometido a su nación un reino de paz, y de esta nación que es un paradigma ante el mundo y que hoy en día nos aconseja a nosotros y a otras naciones del tercer mundo acerca de nuestros comportamientos de barbarie, de alcoholismo y de ignorancia tal. Para Benito Juárez. ¿Cómo no para Benito Juárez? Y para Emiliano Zapata, que nació en el Hueco, claro, y que se encargó para el pueblo terminar la mexicano, tarea, que tiene una historia tan perfilada. Y podríamos decir para alguien a quien la llamaremos como una dama, porque después de todo fue una dama, por lo menos se la califica como un artículo femenino, y que justificó desde esos ideales labrados con la gente de la que usted habló ayer, desde los enciclopedistas hasta los hombres de acción como Robespierre, que también se llamaba Maximiliano además, ¿no? Digo, aquella especie de mujer que fue pintada por el señor, el pintor David, y que avanzaba entre la gente por ahí dando vueltas, y que a mí no me cabe la menor duda que después de haber sido gestada quizás en esos pagos de Francia, se murió algún día en París. Estoy hablando de la revolución, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Parece que se murió en París, sí, entonces. Para la que murió en París. Y que si pudo resultar en algún lado fue en América, el primer tema de hoy.